Dr. Daniel Schiff, and I'm a psychologist. I practice in Portland, Oregon, and I both teach and practice the work developed from Wilhelm Reich, essentially his ergonomic approach to psychotherapy. I've been practicing now for approximately 40 years, and in my practice and my teaching, my main focus is to bring Reich's work to our current psychologists and mostly those people who are just coming into the field and really want to get a sense of how his approach is the basis of and a very, how should I say it, a very effective approach to integrating the psyche and the soma in an active psychotherapeutic practice. He spoke of this as orgone therapy, based upon his understanding that we are really dealing with bioenergetic or ergonomic or life energetic function, and that understanding allows us to essentially treat the organism or treat the individual as a whole rather than separating them out into physical thinking, feeling, emotions, things that commonly are done within the field of psychotherapy today. The field of psychotherapy is changing. There is a much more emphasis these days on bringing somatic practice into the field. But from my work over many, many years, I firmly believe that Reich's approach really integrates it in a way that many other approaches are still struggling to bring together. My name is Harry Lewis. I'm a psychologist, and I've been practicing as an ergonomist, orgone therapist for the last 40 years. I studied clinical orgone therapy with Dr. Victor Sobey, who was a close associate of Dr. Wilhelm Reich. I entered the field first as a patient, then as a student, and then finally as a clinician, trained clinician. My background originally was as a poet. I still work as a poet in America, and I should say the United States, not since we all are from America. I work in New York City. I have an active practice in orgone therapy. I've collaborated for many years now, close to 30 years, Yes. with Dr. Daniel Schiff. We have done work in Oregon, Seattle, Washington, in the United States, and we have, in the last few years, begun to work in Oslo, Norway, with a lot of European students, and we've begun to work now here through the generosity and enthusiasm of Patricia Estrada in Mexico City, in Latin America. And I practice a fairly classical orgone therapy, meaning I work directly with patients biophysically and characterologically, and dealing with the armoring of the organism. I've also been on the faculty of the New School for Social Research in the United States, where Reich actually taught when he first came to the United States. I've given many lectures in New York City and other places on Reich, and continue to teach students in New York City and now internationally. I'm not sure what else to say except that I have a very broad background in anthropology, and particularly in early childhood development. I've worked closely in attachment psychology, attachment biology, and I've worked with psychiatrists, child psychiatrists like Michael Rothenberg, and child psychiatrists like Daniel Stern on early mother-infant interactions and developments. My wife, Estelle, is
Estelle Press is a midwife in the United States, in New York, and I have worked with her on child behavior, childbirth, and breastfeeding. I live in New York City with my wife, and sometimes see our daughter, who's 26 now, when she decides it's time to see us. Bienvenidas, bienvenidos esta tarde. Vamos a comenzar nuestra conferencia y en primer término me permito presentarles a Patricia Estrada, quien es psicóloga, psicoterapeuta especialista en psicología perinatal, también es hormonomista y es directora del Centro Reikiano de México. Ha sido presidenta del V Congreso Internacional de Psicoterapias Corporales. También es integrante del Comité Científico Internacional de Psicoterapias Corporales desde 1995 y ha sido eterna organizadora, aunque la vean tan joven, eterna organizadora de eventos como este, que tienen como propósito traer a nuestro país el trabajo serio, profesional y sistemático que se realiza en otras partes del mundo en relación a la psicoterapia corporal. Le vamos a pasar el uso de la voz para que nos dirija unas palabras. Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a todos en nombre del Centro Reikiano, de todos los que trabajamos ahí. Y me da mucho gusto que estén aquí. Me da muchísimo gusto poder estar aquí, que estén aquí el doctor Luis y el doctor Schiff. Es una oportunidad de muchas maneras. Nos ha tomado mucho trabajo lograr que vengan personas como ellos. Son muchos años haciendo cosas para que vengan. Yo creo profundamente en el trabajo serio y disciplinado en el marco de la psicoterapia orientada al cuerpo, y es por eso que hacemos este esfuerzo de traer las personas más serias que consideramos. Mi función no va a ser mediar nada, voy a traducirles, para lo cual les pido paciencia. Generalmente traduzco bien rápido, pero por si acaso les pido su paciencia. Bien, entonces tenemos también el honor de presentar esta noche en la extrema derecha, no es una cuestión política, geográficamente donde se ubican sentados, el doctor Harry Luis, quien es maestro en psicoanálisis, también tiene una maestría en asistencia y trabajo social, es especialista en hormonoterapia y análisis del carácter y desórdenes psicosomáticos. El doctor Luis ha estudiado y trabajado con el doctor Wilhelm Reich directamente desde con el doctor Sobi desde 1970. Recibió su maestría en trabajo social por la Universidad Fordham y tiene un doctorado en la Universidad de Columbia. El doctor Luis también ha hecho su entrenamiento postdoctoral en psicoanálisis en el Center for Mental Health en la ciudad de Nueva York y su entrenamiento en hormonoterapia lo realizó con el doctor Víctor Sobi, quien fue entrenado por el doctor Reich y trabajó con él de manera muy cercana hasta su muerte en 1957. El doctor Luis fue estudiante y colaborador del doctor Sobi hasta 1995. El doctor Harry Luis tiene una práctica clínica en hormonoterapia por más de 40 años y ha enseñado psicología, desarrollo infantil y psicología psicosomática en la New School for Social Research en Nueva York durante más de 30 años. Ha enseñado también extensivamente el trabajo de Reich, así como el trabajo del Dr. John Bowley, y es miembro del Instituto for Ergonomic Science y ha sido estrecho colaborador del Dr. Morton Herkovitz.
y tiene un entrenamiento en hormonoterapia en la ciudad de Nueva York y en Oslo, Noruega. Del lado izquierdo se encuentra el doctor Daniel Schiff, que es doctor en psicología, es psicólogo y hormonoterapeuta desde hace 40 años y comenzó sus estudios de trabajo también, investigación del trabajo del doctor Reich desde los años 70. Inicialmente fue entrenado por el doctor Mary Lettinen en el trabajo neoreikiano y formalmente es hormonoterapeuta y estuvo con el doctor Michael Rottenberg. Ha sido estudiante del trabajo del doctor Reich y su tesis de maestría fue sobre terapia reikiana y su tesis de doctorado versó sobre estudios sobre la relación de la inhibición de la respiración y la represión emocional. Es profesor en la Antioch University y Algusy University y también enseña psicología somática en con el doctor Luis y en el programa de consejería, enseñanza y programa de terapia reikiana contemporánea. Da conferencias sobre el trabajo del doctor Reich y la ergonomía. Y además de ser amigo del doctor Luis, el doctor Daniel enseña junto con él este tipo de trabajo desde hace más de 20 años. Les pido un aplauso para la señora. I'm supposed to start Se supone que yo voy a empezar. Buenas tardes. Hola. That's about the extent of my Spanish, Ese es todo mi español, unfortunately. desafortunadamente. My daughter speaks Spanish and she criticizes me constantly. Mi hija habla español y me critica constantemente. But Patricia Estrada has been a wonderful translator, Patricia Estrada ha sido una traductora maravillosa and she's also been working with me and with Dan, so she knows a lot of what we are going to talk about and present, so she is in touch simpático. También ella ha trabajado conmigo, con Dan desde hace un rato, entonces sabe bastante de lo que vamos a hablar. So what we're going to try to do, Que vamos a tratar de hacer, I don't make any complete promises, no hago promesas completas, but we'll try, pero vamos a tratar, is to introduce what orgonomy or orgone therapy, orgone practice, as Wilhelm Reich developed it, es introducir la ergonomía o la ergoterapia o la práctica ergonómica tal como Reich la presentaba, and as it has come to be practiced by a number of us who continue that tradition. y como se practica por un número de nosotros que continuamos con esa tradición. For many of you here, I know, Para muchos de ustedes, yo creo, you're familiar with Reich, están familiarizados con Reich, but have not followed Reich into the realm beyond psychology. pero no han seguido a Reich más allá del libro de más allá de la psicología. My purpose, and I think Dr. Schiff's purpose, will be to present our position and understanding Mi propósito, y creo que también el propósito del Dr. Schiff, es presentarles nuestra comprensión about Reich's comprehensive model del modelo de Reich, for the natural science of ergonomy de la ciencia natural de la ergonomía and its applications clinically y sus aplicaciones clínicas in orgone therapy. en la ergoterapia. My job, as we designed it for this presentation, Mi trabajo, como lo diseñamos para esta presentación, will be to give some of the history es darles algo de la historia
that brought right to the articulation and elaboration que llevó a Reich a la articulación y a la elaboración of orgone science. de la ciencia orgonómica. It's going to be a little hard for me because I usually like to walk around when I talk. Esto es un poco difícil para mí porque generalmente yo camino mientras hablo. So I'll try to sit still Así es que voy a tratar de quedarme quieto and talk y in hablar even bursts of language so that Patricia can translate. y hablar en fracciones del lenguaje para que yo pueda traducirlo. So, no, I'll sit. Thank you. I'll try. If I get restless, I'll get up and I'll walk. Si me pongo inquieto, te aviso el camino. Sometimes when I teach my students, it's like a tennis match. They follow me back and forth across the room. A veces mientras enseño, mis estudiantes tienen que seguirme como si fuera un partido de tenis, cuando de un lado a otro del cuarto. So, a lot of what I'm going to present in the beginning, Mucho de lo que voy a presentar al principio, I suspect will be familiar to a number of you, if not all of you, supongo que va a ser familiar para muchos de ustedes, si no es que para todos, in terms of who Wilhelm Reich was en términos de quién fue Wilhelm Reich and how he came to discover y cómo él llegó a descubrir and present a comprehensive model y a presentar un modelo comprensivo for human development del desarrollo humano and for human behavior in nature. y de la conducta humana en la naturaleza. So, in simplest terms, it starts, I have to put my glasses on, En simples términos, esto empieza in 1897. en When he was born. 1897, cuando él nace. He was born in the mountains outside, in the northern section Él nació en las montañas en la sección noreste of the Austro-Hungarian Empire, del Imperio Austrohúngaro, on a farm. en And una granja. I'm not going to give you the whole story. No voy a contar toda la historia. I make this point that he was born on a farm because this was central in many ways to his development as a thinker and a scientist. Solamente quiero mencionar que nació en una granja porque esto fue fundamental para el desarrollo de su pensamiento como científico y como Science and economista social science. y las ciencias sociales. He always said in his private writings, in his autobiographical Él writings, siempre mencionó en sus escritos autobiográficos y en sus libros that his experiences as a young boy que sus experiencias como joven muchacho, growing up on the farm creciendo en una granja, set the course of his life. determinó el curso de su vida. And the thing that was most central Y el factor central to his interest as a young boy de su interés como niño was nature fue la naturaleza and the energetic life of animals. y la vida energética de los animales en la naturaleza. He would say later in his life Dijo más tarde en su vida that not only was he interested in the sexual relationships of animals, que no solamente tuvo interés en las relaciones sexuales de los animales, but he was interested in the way animals related energetically and physically. sino que también se interesó en cómo los animales se relacionaban energética y físicamente, And that very early in his life, y que muy temprano en su vida he wanted to try to understand and find the answers to that. quería entender y encontrar respuestas a esto. So circumstances, Las circunstancias, primarily the First World War, primariamente la Primera Guerra Mundial, I have to be very careful because I say the war, people don't know which war anymore. y a veces la gente no sabe cuál guerra fue esta. I'm old enough, I grew up when there was
one war and then two wars, World War Yo I, soy- World War II. Tan viejo que a mí me tocó aprender que primero hubo una guerra mundial y luego hubo otra guerra mundial. Reich survived the First World War, Reich sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, but was displaced, as were many, pero fue movido de su lugar, como muchos, and wound up in Vienna y terminó en Viena, at the end of the Austro-Hungarian Empire. cuando se acabó el Imperio Austrohúngaro. In Vienna, he starts to study law and philosophy, En Viena empezó a estudiar leyes y filosofía, finds it boring, lo encontró aburrido, not because law and philosophy is boring, but because the University of Vienna law and philosophy was very boring. no porque la filosofía y las leyes sean aburridas, sino porque aprender filosofía y leyes en la escuela en Viena era aburrido. He hears from other students that there is a guy named Sigmund Freud Y los estudiantes hablaban de que había un hombre llamado Sigmund Freud who's talking about real things, y que estaba hablando de cosas reales. and he becomes one of the youngest participants in the early psychoanalytic movement. Y él se convirtió en uno de los participantes más jóvenes del movimiento psicoanalítico. He catches Freud's attention at a number of early meetings, Llama la atención de Freud en algunas reuniones and Freud encourages him to start studies as a doctor, y Freud le dice a Reich que debe estudiar como médico and to start practice as a therapist. para poder tener una práctica como terapeuta. Reich, in English, we call it is an autodictate. He learns very quickly. He reads very fast. He learns very fast. He- Reich aprendía muy rápido, leía muy rápido and he analyzes and integrates y analiza e integra what he reads lo que él lee and builds on that out into new concepts and new ideas. y construye a partir de eso nuevos conceptos y nuevas ideas. This is the pattern of Reich's work and writings, if you know them, for Ese his es whole el- life. Este es el patrón de trabajo de Reich, si lo conocen, durante toda su vida. So for the good news for Reich is he rises very quickly Las buenas noticias para Reich es como él lee y escribe muy rápidamente, becomes very visible, very, very admired se vuelve muy visible, le empiezan a admirar at a very young age. muy temprano en su vida. Finishes medical school very quickly, Termina la escuela médica muy rápidamente and unlike many, was not particularly interested in psychiatry. y como muchos otros, él no tiene interés en la psiquiatría. He was primarily interested in biology. Básicamente estaba interesado en la biología. As you might well know, that Freud was never a psychiatrist. Como muchos de ustedes deben saber, Freud nunca fue un psiquiatra. Freud was a biologist, neurobiologist. Freud fue un neurobiólogo. So this was Reich's model. Así es que este era el modelo de Reich. And in one sense, everything that Reich does from that point on is determined by his attempt to replicate Y de alguna manera muchas de las cosas que Reich hace a partir de este momento es su intento de replicar Freud as a biologist a Freud como biólogo and the other major influence on him at that time, y las otras influencias mayores Also- para él en ese momento, also a major influence on Freud, que también influenciaron fuertemente a Freud, Charles Darwin. Carlos Darwin. I would recommend that if you don't know the full writings of Charles Yo Darwin, les recomiendo de que si no conocen los completos escritos de Darwin, you should read them. léanlos. They are quite amazing Son increíbles and enlightening. y les darán mucha luz. And Freud knew that, Freud sabía eso and Reich knew that. y Reich sabía eso. Freud avoided acknowledging his debt to Darwin, Freud evitó darle crédito hasta la muerte de Darwin. Reich
took Darwin further and followed Darwin very clearly. Y Reich siguió a Darwin muy claramente y fue más allá de Darwin. Without going into great detail of Reich's years in Vienna Sin and gran Berlin, detalle de los años de Reich en Viena y en Berlín, roughly between 1918 and 1933, entre 1918 y 1933, he becomes the dominant leader of what is known as the kindergarten in psychoanalysis. se vuelve el líder de lo que se conoció como el kindergarten de